Hanukkah y las profecías apocalípticas sobre el fin de los tiempos. Introducción. Hanukkah es una importante fiesta del pueblo de Israel, porque conmemora la victoria del pueblo judío sobre el paganismo helénico, tipificando proféticamente la lucha de la verdadera fe hebrea, contra todos los falsos sistemas religiosos. Hay muchas profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos relacionadas con los hechos históricos de Hanukkah, por lo que la comprensión de esta fiesta es la clave maestra para abrir el entendimiento sobre los últimos días. En este estudio, inicialmente expondremos sobre la fiesta de Hanukkah y luego se analizarán relevantes profecías sobre el futuro de la humanidad, anhelando responder a preguntas tales como, ¿cuáles son las características del antimesías anticristo? ¿Cómo reconocer el antimesías? ¿Qué sucederá con los siervos de Adonai? ¿Qué es la abominación desoladora mencionada por Yeshua? ¿Cómo será la gran tribulación? Es impresionante que el cristianismo tiene muchas especulaciones sobre estos asuntos, pero las escrituras son claras y, aunque no sepan exactamente cómo será el futuro, describen detalles que nos permiten vislumbrar los días venideros. Sobre la fiesta de Hanukkah. En el canon de la Septuaginta, el librero de Daniel se ubicaba entre los profetas, siendo posteriormente desplazado, topográficamente, a la sección de los escritos. De todos modos, es indiscutible que Daniel contiene innumerables profecías sobre el final de los tiempos, una vez que ha recibido diversas revelaciones celestiales y, por tal motivo, es reputado como un librero apocalíptico. Esta es una importante visión de Daniel, y vi en la visión, y sucedió que cuando vi, yo estaba en la ciudad de Shusán, Susa, en la provincia de Ilam Elam, vi, pues, en la visión, que yo estaba junto al río Ulai. Y levanté mis ojos, y vi, y he aquí que un carnero estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto subió por último. Vi que el carnero daba marchas hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur, y ninguno de los animales le podía resistir, ni había quien pudiera librarse de su mano, y él hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Y, estando yo considerando, he aquí un chivo venía de occidente sobre toda la tierra, pero sin tocar el suelo, y ese chivo tenía un cuerno insigne entre los ojos. Y se dirigió al carnero que tenía los 2 cuernos, al cual yo había visto de pie delante del río, y corrió contra él en el ímpetu de su fuerza. Y vi acercarse al cordero, enfurecido contra él, e hiriéndole los 2 cuernos, pues no había fuerza en el carnero para resistirle, y el chivo lo echó por tierra, y lo pisó a los pies, no hubo quien pudiera librar al carnero de su mano. Y el chivo se engrandeció sobremanera, pero, estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue roto, y en su lugar subieron otros 4 también insignes, para los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno muy pequeño, el cual creció mucho hacia el sur, hacia el oriente, y hacia la tierra hermosa de Israel. Y se engrandeció hasta contra el ejército del cielo, y a algunos del ejército, y de las estrellas, echó por tierra, y los pisó. Y se engrandeció hasta contra el príncipe del ejército, y por él fue sacado el sacrificio continuo, y el lugar de su santuario templo fue lanzado por tierra. Y un ejército fue dado contra el sacrificio continuo, a causa de la transgresión pecado, y echó la verdad por tierra, y lo hizo, y prosperó Daniel 8, 2, 12. Entonces, apareció el ángel Gabriel a Daniel y le explicó el significado de la visión, aquel carnero que viste con 2 cuernos son los reyes de la Media y de Persia, pero el chivo peludo es el rey de Grecia, y el gran cuerno que tenía entre los ojos es el primer rey. El haber sido roto, levantándose 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de la misma nación, pero no con su fuerza. Pero al final de su reinado, cuando acaben los prevaricadores, se levantará un rey, feroz de semblante, y será entendido en adivinaciones. Y se fortalecerá su poder, pero no por su propia fuerza, y destruirá maravillosamente, y prosperará, y hará lo que le parezca, y destruirá a los poderosos y al pueblo santo pueblo de Israel. Y por su entendimiento también hará prosperar él. Engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y destruirá a muchos que viven en seguridad, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero sin mano será quebrado. Daniel 8, 20, 25. ¿Cómo se cumplió la profecía citada?
el imperio medo persa el carnero fue derrotado por los griegos el chivo. Así, el rey de Grecia chivo peludo fue Alejandro el Grande, que en pocos años expandió un poderoso imperio 336 a 323 AC. Después de su muerte, el imperio griego fue dividido en cuatro cuernos. Uno de estos cuatro, el cuerno pequeño, quedó bajo el dominio de Antíoco Epífanes, que vino de Siria para perseguir al pueblo de Israel y profanar el Beit Hamikdash templo, entre 171 a 164 AC, narra el librero de Macabín Aleph I Macabeos que, tras la muerte de Alejandro el Grande, surgió un brote impío, Antíoco Epífanes. Es importante aclarar que su nombre era Antíoco, pero este adoptó el título de Epífanes Epifamio, que significa aquel que se manifiesta con esplendor, ya que Antíoco se consideraba como una manifestación terrenal de Zeus. En 167 AC, el idólatra rey de Siria Antíoco Epífanes conquistó Jerusalén y adoptó severas medidas para promover la helenización en Israel, determinando la destrucción de las escrituras sagradas y prohibiendo la observancia de la Torá, la custodia del Shabbat sábado, el servicio a Adonai, la circuncisión y el cumplimiento de las leyes alimentarias, o sea, impidió que los judíos observaran los mandamientos instituidos por Elohim. Para azotar la fe judía y promover la idolatría, Antíoco robó los utensilios sagrados del Beit Hamikdash templo en Jerusalén, y allí instaló una estatua del dios griego Zeus. En el caso de los judíos renunciaron a la fe en Adonai y pasaron a adorar ídolos. Ese relato del historiador Flavio Josefo, el Antíoco Epífanes volvió a Jerusalén y no perdonó ni siquiera a los que le acogieron con la esperanza de que él no haría ningún acto de hostilidad. Su insaciable avaricia hizo que él no temiera violarles también la fe, despojando el templo de las muchas riquezas de las que, él sabía, estaba lleno. Tomó los vasos consagrados a Elohim, los candelabros de oro, y la mesa sobre la cual se ponían los panes de la proposición. Se llevó incluso las tapicerías de escarlata y de lino fino y saqueó tesoros que estaban escondidos durante mucho tiempo. Después de todo, nada dejó allí. Y, para cúmulo de la maldad, prohibió a los judíos ofrecer a Elohim los sacrificios ordinarios, como su ley Torá los obligaba. Después de saquear toda la ciudad, mandó matar a una parte de los habitantes y llevó 10.000 esclavos con sus mujeres e hijos. En la ciudad de Babilonia, en la ciudad baja, mandó quemar los más bellos edificios, destruyó las murallas y construyó en la ciudad baja una fortaleza con grandes torres, las cuales dominaban el templo, y allí colocó una guarnición de macedonios, entre los cuales estaban varios judíos, tan malos e impíos que no había males que no infligieran a los habitantes. También mandó construir un altar idólatra en el templo y ordenó que allí se sacrificaran cerdos, lo que es una de las cosas más contrarias a nuestra fe. Entonces obligó a los judíos a renunciar al servicio al verdadero Elohim y a adorar a sus ídolos, y ordenó que se construyeran templos para ellos en todas las ciudades, determinando que no se pasara un día sin que allí se inmolaran cerdos. Prohibió también a los judíos, bajo graves penas, circuncidar a sus hijos, y nombró fiscales para saber si ellos estaban observando sus determinaciones y las leyes que él imponía y obligar a ellos, si rechazan obedecer. En Historia de los Hebreos, también es narrada la impiedad de Antíoco Epífanes en el librero de Macabín Macabeos. Entonces el rey Antíoco publicó para todo el reino un edicto, prescribiendo que todos los pueblos formaban un solo pueblo y que abandonaran sus leyes particulares. Todos los gentiles se conformaron con esa orden del rey, y muchos de Israel adoptaron su religión, sacrificando a los ídolos y violando el Shabbat sábado. Por intermedio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y a las ciudades de Judá cartas prescribiendo que aceptaran las costumbres de los otros pueblos de la tierra, suspendió los holocaustos, los sacrificios y las liberaciones en el Beit Hamikdash templo, hizo violar los Shabbatot, los sábados y las fiestas, profanó el santuario y todo lo que es santo, mandó que erigiesen altares, templos e ídolos, hizo sacrificar cerdos y animales inmundos, dejó a sus hijos incircuncidados y profanó sus almas con toda clase de impurezas y abominaciones, para obligarnos a olvidar la Torá y a transgredir sus mandamientos. Todo aquel que no obedecía la orden del rey, sería muerto. Macabín Aleph y Macabeos 1, 41, 50.
Daniel había profetizado acerca de la abominación, de la desolación de N9, 27, 11, 31 y 12, 11, y el librero de Macabeos explica claramente lo que esto significa, que se cumplió con Antíoco. El rey Antíoco hizo construir, sobre el altar de los holocaustos, la abominación de la desolación. También en las otras ciudades de Judá se erigieron altares idólatras. Y a las puertas de las casas y en las plazas se quemaba incienso a los dioses. En cuanto a los libreros de la Torá, los que les caían en las manos eran rasgados y lanzados al fuego. Macabín Aleph 1 Macabeos 1, 54 a 56. La abominación de la desolación fue un altar de Zeus que fue colocado en el templo en Jerusalén. Después de no mucho tiempo, el rey envió a un anciano, un ateniense, con la misión de forzar a los judíos a abandonar las leyes de sus padres para que no gobiernen más las leyes de Elohim. Le mandó, además, profanar el santuario de Jerusalén, dedicándolo a Zeus olímpico, y el del monte Grisim, como lo pedían los habitantes del lugar, a Zeus. La progresión de esta maldad se ha vuelto, incluso para el conjunto de la población, dura y difícil de soportar. De hecho, el templo quedó repleto de la disolución y de las orgías cometidas por los gentiles que allí se divertían con las rameras y que en los atrios sagrados se acercaban a las mujeres, introduciendo en su interior cosas que no eran lícitas. El propio altar estaba repleto de ofrendas prohibidas, reprobadas por las leyes. Y no se podía celebrar el Shabbat sábado, ni guardar las fiestas de los antepasados, ni simplemente confesar que era judío. Macabín Beit 2 Macabeos 6, 1, 6. Muchos judíos pasaron a seguir la religión idólatra de Antíoco, y la apostasía se instaló en Israel. Por esos días apareció en Israel una generación de perversos, que sedujeron a muchos con estas palabras: vamos, hagamos alianza con las naciones circundantes, pues muchos males cayeron sobre nosotros desde que de ellos nos separáramos. Y algunos de entre el pueblo se apresuraron a ir con el rey, el cual les dio permiso para observar los preceptos paganos. Entonces construyeron en Jerusalén una plaza de deportes, según las costumbres de las naciones, restablecieron sus prepucios y renegaron del pacto sagrado la Torá. Así se asociaron a los paganos y se vendieron para hacer el mal. Macabín Aleph 1 Macabeos 1, 11, 15. En el caso de la mayoría de los judíos, adoptaron otros dioses, practicaban costumbres paganas, se celebraban las fiestas de los dioses extranjeros, no guardaban los mandamientos de la Torá, profanaban el Shabbat, no circuncidaban a sus hijos al 8 día, comían animales impuros, practicaban inmoralidad sexual, y perpetraban diversas conductas contrarias a la Torá. Pero muchos permanecieron firmes en la Torá de Adonai, y fueron martirizados. Se citan, a título ilustrativo, episodios dramáticos en que 2 mujeres, por haber circuncidado a sus hijos, fueron arrojadas con los recién nacidos del alto de las altas murallas de la ciudad, otros fueron lanzados a las llamas. El anciano escriba Lazar, con 90 años, fue ejecutado por negarse a comer carne de cerdo, lo que sería transgresión a la Torá. 7 hermanos fueron ejecutados, uno a uno, en presencia de su madre, asados vivos en el horno, pero antes pasaron por terribles torturas: lenguas cortadas, cuero cabelludo arrancado, extremidades rotas. Después del martirio de los 7 hermanos, la madre de los mismos también fue asesinada. Macabín Bet 2 librero de Macabeos 6, 10 y 7, 1, 42. Pero soportando flagelos cruelísimos, el amor a Adonai hablaba más alto en la vida de estos hebreos, lo que se ilustra con el siguiente discurso de uno de los 7 hermanos delante de sus verdugos: yo no obedezco el mandamiento del rey, al mandamiento de la Torá, sin embargo, que fue dada a nuestros padres por medio de Moisés, a ese yo obedezco. Macabín Bet 2 librero de Macabeos 7, 30. Todo este escenario de persecución a los judíos terminó generando una guerra santa, conocida como la revuelta de los Macabeos. La chispa fue lanzada en medio de la pólvora cuando el sacerdote Matatías rehusó a las embestidas idólatras. Los emisarios del rey Antíoco, encargados de forzar a la apostasía, vinieron a la ciudad de Moidín para proceder a los sacrificios y alterar la Torá de Adonai.
Muchos israelitas se adhirieron a ellos, pero Matitiau Matatías y sus hijos se mantuvieron reunidos aparte. Tomando entonces la palabra, los emisarios del rey le dijeron a Matitiau: tú eres un jefe ilustre y de prestigio en esta ciudad, apoyado por hijos y parientes. Acércate, pues, por primera vez, para cumplir la orden del rey, como lo hicieron todas las naciones, así como los hombres de Judá y los que fueron dejados en Jerusalén. Así, tú y tus hijos seréis contados entre los amigos del rey y seréis honrados, tú y tus hijos, con plata y oro y copiosos regalos. A estas palabras contestó Matitiau en alta voz: aunque todas las naciones que se encuentren en la esfera del dominio del rey le obedezcan, abandonando cada uno el culto de sus antepasados y conformándose a las órdenes reales, yo, hijos míos, mis hermanos, continuaremos siguiendo la Torá de nuestros padres, pues la expiación a Adonai es nuestra. No vamos a abandonar la Torá y los juicios de Adonai. No daremos oído a las palabras del rey y tampoco a su sacrificio, para transgredir a los mandamientos de nuestra Torá e ir a otro camino. Cuando terminó de pronunciar estas palabras, un judío se presentó, a la vista de todos, para sacrificar sobre el altar de Moedín, según el decreto del rey. Al ver esto, Matitiau Matatías se encendió de celo y sus riñones se estremecieron. Tomado de justa ira, él arrojó contra el apóstata y lo traspasó sobre el altar. En el mismo instante mató al emisario del rey, que forzaba a sacrificar, y derribó el altar. Él actuaba por celo por la Torá, del mismo modo que había procedido Pinjas Fineías hacia Sambrí, hijo de Salo. A continuación clamó Matitiau en alta voz a través de la ciudad: todo el que tenga el celo de la Torá, y quiera mantener firme el pacto, salga después de mí. Entonces huyó, él y sus hijos, a las montañas, dejando todo lo que poseían en la ciudad Macabín Aleph. Primero librero de Macabeos 2, 15, 28. Ante este episodio, muchos judíos celosos huyeron de la apostasía en Jerusalén y se fueron al desierto. En un día de Shabbat, los soldados del rey Antíoco rodearon a los hebreos, determinando que salieran de sus escondites en las cuevas. Sin embargo, los celosos afirmaron que no iban a salir del lugar y profanar el Shabbat. Los israelitas no respondieron al ataque y no esbozaron ninguna reacción al ataque de los paganos, perdiendo en aquel día 1000 hebreos, entre hombres, mujeres, niños. Macabín Aleph. Primero librero de Macabeos 2, 29, 38. Entonces, Matitiau Matatías y sus compañeros lloraron amargamente por el exterminio de los citados inocentes, y pensaron que si no respondían a los ataques, aunque en día de Shabbat, ocurría el exterminio total de los israelitas. De ahí, tomaron la decisión de formar un ejército, junto con los Hasidim piadosos, que eran hombres dedicados a la Torá, e iniciaron la lucha contra los paganos, valiéndose de la técnica de guerra, ya que estaban en menor número y no eran soldados profesionales. Relata el primero librero de Macabeos: así organizaron un ejército y golpearon a los impíos en su ira y los hombres inicuos en su ira. Los demás huyeron, buscando la salvación entre los gentiles. Matitiau Matatías y sus compañeros hicieron incursiones por el país, a fin de destruir los altares y circuncidar a la fuerza a todos los niños incircuncisos que encontraran por el territorio de Israel. Dieron caza a los hijos de la soberbia, y su empresa prosperó en sus manos. Consiguieron recuperar la Torá de las manos de los gentiles, y no permitieron que el pecador triunfase. Macabín Aleph. Primero librero de Macabeos 2, 44, 48. Cuando estaba a punto de morir, Matitiau trasladó el liderazgo a su hijo Yehudá a Maccabi Judas Macabeo. Yehudá y sus compañeros continuaron la guerra contra los idólatras y tuvieron éxito en la obra. Le faltaba reconquistar a Jerusalén, purificando el Beit HaMikdash, templo de Adonai, que estaba siendo utilizado para el ofrecimiento de sacrificios paganos, además de contar con la mencionada abominación de la desolación, la gran estatua de Zeus. Reconquista, purificación y consagración del templo. Entonces Yehudá, Judas y sus hermanos dijeron: nuestros enemigos están destrozados. Ahora subamos para purificar el lugar santo y para celebrar su dedicación. Todo el ejército se reunió y subió al monte Sión. Contemplaron el santuario desolado, el altar profanado, las puertas incendiadas, los arbustos creciendo en los atrios como si en un bosque o sobre una de las
montañas, y las habitaciones destruidas. Y, rasgando las vestiduras, hicieron gran lamentación. Se cubrieron de ceniza, cayeron con la cara por tierra y, tocando shofarot para dar las señales, elevaron clamores al Elohim de los cielos. Mientras tanto, Yehudá Judás ordenó a algunos hombres que quedaran atacando a los que estaban en la ciudad, hasta que completase la purificación del santuario. A continuación escogió sacerdotes sin mancha, observadores de la Torá, los cuales purificaron el lugar santo y quitaron del lugar las piedras de la contaminación. Deliberaron también sobre lo que debían hacer del altar de los holocaustos que había sido profanado, y se les ocurrió la buena inspiración de molerlo, a fin de que no se convirtiera para ellos motivo de deshonra el hecho de que los gentiles lo hayan contaminado. Lo demuestran, pues, y pusieron las piedras en el monte, en un lugar conveniente, a la espera de que viniera algún profeta y se pronuncia a ese respecto. Tomaron entonces piedras intactas, según la prescripción de la Torá, y construyeron un nuevo altar sobre el modelo del precedente. Rehicieron el lugar santo y el interior del templo y santificaron los atrios. Fabricaron nuevos utensilios sagrados y llevaron al interior del templo la menorá, el altar del incienso y la mesa. Quemaron incienso sobre el altar y encendieron la menorá, llamándole la lámpara de Hanukkah de dedicación consagración, pues era nuestra luz de Adonai, para iluminar el templo. Pusieron los panes sobre la mesa, suspendieron las cortinas y llegaron así al final de todos los trabajos emprendidos. En el día 25 del noveno mes, llamado Kislev, del año 148, se levantaron de mañana temprano y ofrecieron un sacrificio, según las prescripciones de la Torá, sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido. El día en que los gentiles lo habían profanado, fue el altar nuevamente consagrado con cantos y al son de cítaras, arpas y címbalos. El pueblo entero se postró con la cara por tierra para adorar, elevando alabanzas a Adonai por los sucesos que los habían conducido hasta allí. Por tanto, reinó una extraordinaria alegría entre el pueblo y así fue cancelado el oprobio infligido por los gentiles. Y Yehudá Judás, con sus hermanos y toda la asamblea de Israel, estableció que los días de la dedicación del altar serían celebrados a su tiempo, cada año, durante 8 días, a partir del día 25 del mes de Kislev, con júbilo y alegría. Macabín Aleph primero librero de Macabeos 4, 36, 59, Ageo cap 1 y 2. En el texto arriba citado, se verifica el origen de la fiesta de Hanukkah, conocida también como fiesta de las luces o fiesta de la dedicación, en la que hay la celebración de la reconstrucción del templo, que antiguamente estaba siendo usado por gentiles en cultos idólatras. Se conmemora la fiesta de Hanukkah tal como Sukkot, es decir, durante 8 días segundo Macabeo 1, 18 y 10,6. Hanukkah deriva de la raíz hebraica, que significa dedicar. De allí, Hanukkah festeja la reconquista de Jerusalén y la rededicación del templo. Otra explicación para el nombre deriva de la división del vocablo Hanukkah, que denota, ellos descansaron en 25, refiriéndose al hecho de que la victoria de Israel ocurrió en el día 25 de Kislev, que es justamente el día en que se inicia la fiesta. De todos modos, la fiesta rememora la victoria de Israel sobre Antíoco, posibilitando que los judíos pudieran nuevamente guardar los mandamientos de la Torá, celebrando los Shabbatot sábados, circuncidando a sus hijos al 8 día, participando de los Moedim fiestas del Eterno, siguiendo la alimentación koserí, cumpliendo todos los demás preceptos, en fin, obedeciendo a la voluntad de Adonai consignada en la Torá. Según toda la exposición ya trazada, se concluye que Hanukkah es de gran relevancia, por cuanto marca la victoria de la verdad sobre la mentira, de la Torá sobre la apostasía, de la fe del pueblo hebreo sobre el paganismo, de Israel sobre los idólatras. Vemos que Hanukkah es conocida como la fiesta de las luces, y la luz es el símbolo de la Torá y del Mesías resucitado, y ellos encendieron a la menorá, llamándola la lámpara de Hanukkah dedicación consagración, pues era nuestra luz de Adonai, para iluminar el templo. Primero librero de Macabeos 4, 50. Porque la mitzvah mandamiento es lámpara, la Torá es luz. Mishlei Proverbios, tu palabra Torá es lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Teilim Salmo 119,105. Responden, a la Torá y al testimonio, si ellos no hablan de acuerdo a esta palabra, jamás verán la luz. Yesaya Isaías 8, 20.
pues la Torá procederá de mí, yo los calmaré con mi justificación, una luz para los pueblos. Yesaya Isaías 51,4. Otro aspecto importante en Hanukkah se refiere al hecho de que, durante la purificación del templo, la menorá fue llena con aceite de oliva puro, descubierto en el interior del santuario. Sin embargo, la cantidad de aceite de oliva era suficiente para apenas un día, pero de forma milagrosa, el aceite fue suficiente para mantener encendida la menorá durante los 8 días de la fiesta, el tiempo suficiente para que se produjera un nuevo aceite puro. Maccabi y Macabeos no narran sobre el milagro de la multiplicación del aceite. Este evento sobrenatural consta en el Talmud. ¿Cuál es la razón de Hanukkah? Nuestros rabinos enseñaron, el día 25 de Kislev comienzan los días de Hanukkah, que duran 8 días, durante los cuales la lamentación por los muertos y el ayuno están prohibidos. Porque cuando los griegos entraron en el templo, contaminaron todos los aceites, y cuando la dinastía de los Hasmonayim Hasmoneos prevaleció contra ellos y los derrotó, ellos los macabeos buscaron y encontraron solo una botella de aceite que poseía el sello del Cohen Agadol sumo sacerdote, pero que contenía suficiente aceite para la iluminación por apenas un día. También allí ocurrió un milagro y la lámpara iluminó por 8 días. Estos días fueron señalados como una fiesta para la recitación de la Halel y acción de gracias Shabbat 21b. También hay una narración del evento en un manuscrito conocido como Megilat Antiochus, datado de 200 DC. Los Hasmoneos entraron en el santuario, reconstruyeron sus puertas, cerraron sus brechas, y purificaron el templo de los asesinatos e impurezas. Ellos miraron al aceite puro para encender la menorá, y solo encontraron una bombona con el sello del Cohen Agadol, que les indicó la certeza de la pureza. A pesar de que su cantidad parecía suficiente para la iluminación durante solo un día, duró 8 días, debido a la bendición del Elohim de los cielos que había establecido su nombre. Así, los Hasmoneos y todos los judíos instituyeron estos 8 días como tiempo de fiesta y alegría, como cualquier fiesta prescrita en la Torá, y encendían luces para conmemorar las victorias que Elohim les había dado. La más famosa tradición de Hanukkah es el encendido de las velas. Se utiliza una menorá especial llamada de Hanukkah, que tiene 9 puntas. Existe una vela central destacada, que se llama Shamash Siervo, y al lado de esta hay 4 puntas en la derecha y 4 en la izquierda. En la primera noche, se enciende una vela en la punta de la derecha por medio del Shamash. En la segunda noche, 2 velas del lado de la derecha son encendidas, empezando por la vela más nueva, o sea, la que no había sido encendida. Cada noche hay el encendido de otra vela, siempre de derecha a izquierda, iniciándose con la vela más joven. En la octava noche, la última vela de la fiesta será encendida en primer lugar, de modo que la última será la primera y la primera será la última. Entonces, quedan encendidas todas las velas. Cada encendido diario de las velas se destina al recuerdo de la duración milagrosa del aceite. No hay duda de que Yeshua participaba de la fiesta de Hanukkah, según la narración de Yohanan Juan, y en Jerusalén en la fiesta de Hanukkah, era el invierno, y Yeshua caminaba en el Beit HaMikdash, en el pórtico de Shlomo. Salieron de allí los judíos, y le dijeron, ¿hasta cuándo nos mantendrás en suspenso? Si usted es el Masías, háblenos abiertamente. Yeshua les dijo, ya les he dicho, y ustedes no creen. Las obras que yo hago, en nombre de mi Padre, estas testifican de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas, como ya les he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y les doy vida eterna, nunca perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que las dio, es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos Ejad uno. Yohanan Juan 10, 22, 30. Ya se expusieron los principales aspectos de la fiesta de Hanukkah, así como su relevancia en la vida de Yeshua, que le interesó participar. Ahora, se analizarán profecías del librero de Daniel. Así como las profecías de Yeshua, que establecen un puente de contacto entre los acontecimientos históricos de Hanukkah y el fin de los tiempos. La llave para la decodificación del libro de Daniel sobre el fin de los tiempos. Vimos que Daniel escribió muchas profecías sobre Antíoco y su impiedad. Aquí un breve compendio de las profecías y de su cumplimiento histórico. La visión de Daniel 8, 1, 14 se explica en los versos 20, 27.
Estas profecías se cumplieron con la ascensión y caída de Alejandro el Grande, y la división del imperio griego en 4 partes. El pequeño cuerno, que propagó la iniquidad en Israel y profanó el santuario, es Antíoco, de acuerdo con todos los hechos ya expuestos. 2. Las 2300 tardes y mañanas, en que el templo en Jerusalén DN 8, 13, 14, se relacionan con el tiempo en que Antíoco hizo cesar los sacrificios al Eterno, determinando la realización de sacrificios idólatras y Macabeos 1, 41, 64, 4, 36, 61 y 2 Macabeos 10, 1, 8. Como la Torá determina que las ofrendas en el santuario sean hechas al amanecer y al atardecer Shemot Éxodo 29, 38, 43, 2300 tardes y mañanas de N8, 14 equivalen a 1150 días, que es aproximadamente el periodo de 3 años y medio. Durante este periodo, los israelitas no pudieron ofrecer sacrificios, ya que el templo estaba bajo el dominio de Antíoco y Macabeos 1, 41, 64, 4, 36, 61 y 2 Macabeos 10, 1, 8. 3. Durante un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo 3 años y medio, Daniel escribió que alguien Antíoco iba a proferir insultos contra el Altísimo, persiguiendo a los santos e intentando cambiar los tiempos y la Torá de N7, 25, lo que de hecho ocurrió y Macabeos 1, 10, 64, 2, 29, 37, y Macabeos 6 y 7. 4. La profecía sobre Antíoco en Daniel 11, 21, 27 fue cumplida en Macabeos 1, 16, 19, 5. Daniel profetizó sobre la furia de Antíoco contra el pacto santo la Torá y sobre la colocación de la abominación de la desolación en el templo de N11, 28, 35, lo que se concretó históricamente en Macabeos 1, 20, 64. Se percibe claramente que Daniel está profetizando sobre los hechos relativos a Antíoco, que culminaron con la revuelta de los Macabeos y la institución de la fiesta de Hanukkah. Sin embargo, Daniel recibió la revelación de que tales hechos ocurrirán también al fin de los tiempos de N8, 17 y 19, 10, 14, 11, 35 y 40, 12,9. Hay entonces una aparente contradicción. Si los hechos profetizados por Daniel ya ocurrieron en la época de Antíoco, ¿cómo se refieren al tiempo del fin? Respuesta: las profecías de Daniel tienen cumplimiento en 2 momentos distintos, tanto en la época de los Macabeos como en el fin de los tiempos. Son visiones proféticas sobre acontecimientos similares que ocurren en 2 periodos históricos. Es decir, muchos episodios que ocurrieron con los Macabeos se repetirán. Entonces, estudiar los libreros de los Macabeos es de suma importancia, porque al final de los tiempos todo sucederá de forma similar. Esto fue comprobado por Yeshua Mashiach. Veamos en Matitiahu Mateo, capítulo 24, y Yohanan Marcos, capítulo 13, Yeshua discurre sobre el tiempo del fin y, en medio de su discurso, habla: cuando, pues, veáis que la abominación de la desolación de la que habló el profeta Daniel, está en el lugar santo, quien lee, entienda Matitiahu cuando vea la abominación de la desolación, que fue predicada por Daniel el profeta, estar donde no debe estar quien lee, entienda, entonces los que estén en la región de Yehuda Judea huyan a los montes. Yohanan Marcos 13, 14. Ahora bien, si Yeshua y sus discípulos sabían que hace casi 200 años la abominación de la desolación estatua de Zeus fue puesta en el templo en Jerusalén, cumpliendo la profecía de Daniel, porque Yeshua habla que tal profecía de Daniel se refiere al futuro, porque Yeshua quiso dar a entender el siguiente mensaje: así como la abominación de la desolación fue instalada en el templo en el pasado, de la misma manera esto sucederá en el futuro. Quien lee, entienda. En otras palabras, el Mashiach enseñó que los escritos proféticos de Daniel se repetirán en el fin de los tiempos, y vino cerca de donde yo estaba, y, viniéndole, me amedrenté, y caí sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque esta visión sucederá al final del tiempo. Daniel 8, 17. Y dijo: he aquí, te haré saber lo que ha de suceder en el último tiempo de la ira, porque él pertenece al tiempo determinado del fin. Daniel 8, 19.
Ahora he venido, para hacerte entender lo que ha de suceder a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es todavía para muchos. Días Daniel 10, 14, véase también DN 11, 35 y 40, 12,9. Insta a repetir, los hechos vivenciados por los macabeos en la época de Antíoco ocurrirán de nuevo. Antíoco, el prototipo del antimesías anticristo y el cuadro apocalíptico. Antíoco fue un gran enemigo de la Torá, entonces el rey Antíoco publicó para todo el reino un edicto, prescribiendo que todos los pueblos forman un solo pueblo y que abandonaran sus leyes particulares. Todos los gentiles se conformaron con esa orden del rey, y muchos de Israel adoptaron su religión, sacrificando a los ídolos y violando el Shabbat Saba. No. Por intermedio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y a las ciudades de Judá cartas prescribiendo que aceptaran las costumbres de los otros pueblos de la tierra, suspendió los holocaustos, los sacrificios y las liberaciones en el Beit HaMikdash templo, violó los Shabbatot, los sábados y las fiestas, profanó el santuario y todo lo que es santo, erigió altares, templos e ídolos, sacrificó cerdos y animales inmundos, dejó a sus hijos incircuncidados y profanó sus almas con toda clase de impurezas y abominaciones, para obligarnos a olvidar la Torá y a transgredir sus mandamientos. Todo aquel que no obedecía la orden del rey, sería muerto. Macabim Alefí Macabeos 1, 41, 50. El rey Antíoco hizo construir, sobre el altar de los holocaustos, la abominación de la desolación. También en las otras ciudades de Judá se erigieron altares idólatras. Y a las puertas de las casas y en las plazas se quemó incienso a los dioses. En cuanto a los libreros de la Torá, los que les caían en las manos eran rasgados y lanzados al fuego. Macabim Alef 1 Macabeos 1, 54 a 56. La hostilidad de Antíoco con respecto a la Torá fue tan feroz que los libreros de Macabeos narran la apostasía que se instaló entre los judíos, adoptaron otros dioses, practicaban costumbres paganas, se celebraban las fiestas de los dioses extranjeros, no guardaban los mandamientos de la Torá, profanaban el Shabbat, no circuncidaban a sus hijos al 8 día, comían animales impuros, practicaban inmoralidad sexual, y realizaron varias conductas contrarias a la Torá. Teniendo en cuenta que Antíoco era contrario a la Torá y obligó a los judíos a no cumplir sus mandamientos, Daniel profetizó que el Antíoco tiró a tierra la verdad. Daniel 8, 12. A la luz de las escrituras, la verdad es la Torá, infiriéndose de ahí que Antíoco arrojó la Torá al suelo, o sea, la despreció. Citaremos textos que comprueban que la Torá es la verdad, tu justicia es una justicia eterna, tú estás cerca a Adonai, y todos tus mitzvot mandamientos son verdad. Teilim Salmo 119,151. De ahí, se concluye que Antíoco es el símbolo de la transgresión a la Torá. En los escritos mesiánicos Nuevo Testamento, hay una contraposición entre la verdad Torá y la mentira negación de la Torá, entre Yeshua Masías y el antimesías anticristo. Si no, veamos. Yeshua vino para enseñar la verdad, es decir, la Torá. Mt 5, 17, 19. Si la Torá es la verdad, entonces la mentira significa la negación de la Torá. El que propaga la mentira, es decir, la invalidación de la Torá, es a Satanás. Desde el principio, el Satán fue un asesino y nunca se aferró a la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de su carácter, porque es mentiroso y, de hecho, el padre de la mentira. Yohanan Juan 8, 44. A Satán, el engañador de todo el mundo. Giliana Apocalipsis 12,9. En los manuscritos en griego del Nuevo Testamento, aparece la palabra anomos, que, de acuerdo con el diccionario Strong, ver párrafos 459 y 460, tiene el sentido de, un destituido de la ley mosaica, es decir, sin la Torá, que se desvía de la ley Torá, en el sentido de que no se trata de un acto de fe, sino de un acto de fe, ignorando la ley Torá y la disciplina. En suma, anomos es aquel que vive contrariamente a la Torá. Vemos algunos textos bíblicos en que consta el término anomos en los manuscritos en griego, entonces yo Yeshua les diré abiertamente en la cara, nunca os conocí, apartaos de mí, vosotros que practicaron anomos obras contrarias a la Torá.
Mt 7, 23. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos sacarán de su reino todo lo que hace pecar y aquellos que hacen anomos obras contrarias a la Torá. Mt 13, 41. Aparecerán varios falsos profetas y engañarán a muchas personas. Y, por multiplicarse anomos lo que es contrario a la Torá, el amor de muchos se enfriará. Mt 24, 11, 12. Es interesante observar que el texto que habla sobre la venida del antimasiaj el anticristo declara que él es el propio anomo contrario a la Torá, enemigo de la Torá, porque ya se opera el misterio del anomos. Y entonces, será revelado el anomo el enemigo de la Torá, a quien Adonai deshará por el soplo de su boca y aniquilará por el esplendor de su venida. Aquel cuya venida es según la eficacia de Satán, con todo el poder, y señales, y prodigios de mentira, y con todo el engaño de la injusticia para los que perecen, porque no recibieron el amor de la verdad para salvarse. Y, por eso, Elohim les enviará la operación del error, para que crean en la mentira, para que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad la Torá, antes, tuvieron placer en la injusticia. Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2, 7, 12. En el pasado, Antíoco hostilizó la Torá, el antimesías hará lo mismo. No obstante, ya en el primer siglo existían personas que eran antimesías enemigas de la Torá. Hijitos, es ya la última hora, y, como oísteis que viene el antimesías, también ahora muchos se han hecho antimesías, por lo cual conocemos que es ya la última hora. Yohanan Aleph 1 Juan 2, 18. En efecto, desde el final del primer siglo, surgió la religión denominada cristianismo, que figura al lado de otras falsas religiones, todas enemigas de la Torá. Es decir, los falsos maestros que enseñan la invalidación de la Torá actúan como antimesías, sin perjuicio de que en el futuro se manifieste el antimesías, que será alguien con el mismo grado de impiedad de Antíoco. Muchas de las prácticas helenistas de Antíoco fueron reproducidas por el cristianismo. Un Antíoco promovió la adoración a varios dioses. Adoptó el cristianismo la maligna doctrina de la Trinidad, que enseña la existencia de tres personas divinas: Padre, Hijo y Espíritu, es decir, tres dioses, cuando, en verdad, la Torá enseña que Adonai es uno, solo una persona. 2 Antíoco diseminó prácticas paganas. El cristianismo adoptó innumerables elementos del paganismo: nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, que es la fecha del nacimiento de diversas divinidades paganas; Pascua cristiana en sustitución de la fiesta bíblica de Pesaj; Santa Cena pagana en lugar del Seder de Pesaj; la adopción del calendario católico, y no del bíblico; la conmemoración del Año Nuevo, que es una fiesta consagrada al dios Janus, etc. 3 Antíoco prohibió la custodia de los mandamientos de la Torá. El cristianismo dice que la Torá fue abolida en la cruz por Jesús. 4 Antíoco ordenó la profanación del Shabbat. El cristianismo sustituyó al Shabbat, previsto en las Escrituras, por el domingo, día de adoración del dios Sol. 5 Antíoco combatió a la circuncisión en los niños. La religión cristiana es enemiga de la circuncisión de los hijos. 6 Antíoco determinó la alimentación a base de animales impuros. En el caso de los cristianos, el cristiano puede comer cerdo, camarón y todos los demás animales impuros, lo que representa una clara violación a los mitzvot de Vayikra. Levítico 11. 7 Antíoco diseminó diversas conductas contrarias a la Torá. El cristianismo es una religión divorciada de la Torá, de la fe genuina, practicada por Yeshua y sus primeros talmidim discípulos. Terminó abriendo una serie de enseñanzas sin base en las Escrituras, por ejemplo, cobro del diezmo, jerarquía eclesiástica, teología de la prosperidad, etc. Los hebreos identifican a Antíoco como una figura de Nabucodonosor y de su imperio babilónico. Babilonia es el símbolo de las falsas religiones que se oponen a la Torá de Adonai. Es por este motivo que las escrituras mandan salir de Babilonia, es decir, abandonar las falsas religiones, opositoras a la Torá, que salen de Babilonia. Isaías 48,20. Babilonia. Yirmeyahu Jeremías 50,8. Huye de Babel, que no se pierda la vida, no se pierda por la iniquidad de ella. Pues llegó el tiempo de la venganza de Adonai, él retribuirá lo que ella merece. Tratábamos de curar a Babel, pero ella no puede ser sanada. Cada uno de nosotros vuelva a su tierra.
pues el juicio contra ella llegó. Jeremías 51,6 y 9. La falsa religión de Antíoco engañó a muchos judíos. De igual modo, explica Apocalipsis que las naciones son engañadas por Babel, la grande, la madre de las prostitutas y de las obscenidades de la tierra. 17,5. Ella cayó, y los reyes de la tierra se prostituyeron con ella, y, de su amor incontenido por el lujo excesivo, los comerciantes de la tierra se enriquecieron. 18:2, 3. Antíoco fue responsable de propagar la apostasía. 1 Macabeos 2:15. Igualmente, el antimesías diseminará la apostasía. 2 TS 2,3. En los que tuvimos escritos en arameo, la palabra, traducida en 2 TS 2,3 como apostasía, significa rebelión, es decir, rebelión promovida contra Adonai Yeshua y su Torah. La apostasía del fin de los tiempos quiere decir justamente que los hombres vivirán en desobediencia a los mitzvot, mandamientos del Eterno contenidos en su Torah. En el tiempo de los macabeos, hubo un sacerdote impío llamado Jasón, que adoptó prácticas abominables. 2 Macabeos 4:7, 20. Por su parte, Shaul Pablo habla de otro Jesús que sería diferente del verdadero Yeshua. 2 Co 11,4. Ahora bien, el legítimo Yeshua Amasías guardaba la Torá, el Shabbat, las fiestas bíblicas, la alimentación caser, etc. Yeshua Amasías es el verdadero Salvador, maestro y practicante de la fe de los judíos. Nació en la fiesta de Sukkot, predicaba en hebreo y arameo, moreno y de cabellos negros, se vestía con simá, manto judío, y usaba tzitzillot azules, enseñó la Torá, guardaba el Shabbat, seguía la alimentación bíblica. LV 11, es decir, caser, celebra las fiestas bíblicas, vino para restaurar la Kaal, asamblea, congregación de los hijos de Israel, fue circuncidado al 8 días y nunca habló nada en sus discursos contra la circuncisión en los niños, enseñó la obediencia a la Torá, enfatizó la ayuda a los necesitados, combatía las tradiciones humanas contrarias a las escrituras. Sus enseñanzas se aproximan, en gran parte, a los esenios y a los fariseos, dos de las grandes ramas de la fe practicada por Israel. Además de contener algunos elementos peculiares, volvía a establecer su reino desde Jerusalén, llamó a las personas al amor, que implica la obediencia a la Torá. En términos concretos, el nombre de su novia es Israel. La Iglesia Católica Apostólica Romana creó un Salvador que vino a abolir la Torá, sustituir el Shabbat por el domingo, autorizar la ingesta de alimentos impuros y otras cosas más, es decir, se trata de otro Salvador, bien diferente. 1 Cor 11,4. Jesús, 2 Co 11,4, es falso, creado por el paganismo grecorromano, fundador de una nueva religión llamada cristianismo, nació el 25 de diciembre, predicaba en griego, rubio y ojos azules, se vestía con ropas romanas blancas y rojas, vino para anular la Torá, abolió el Shabbat, sustituyéndolo por el domingo, permitió la alimentación a base de animales impuros, abolió las fiestas bíblicas, sustituyéndolas por las fiestas paganas, Navidad, Año Nuevo, Pascua cristiana, etc. Fundó la iglesia La Otra Novia, según creen sus seguidores, abolió el pacto de la circuncisión, enseñó que quien guardara la ley Torah sería maldito, enfatizó entregar el diezmo a los líderes religiosos, valoró las tradiciones humanas y sin respaldo bíblico, tanto que las tradiciones fueron posteriormente adoptadas por los padres de la iglesia. Sus enseñanzas se basan en la filosofía grecorromana, se quedará reinando en el cielo, enseñó un amor meramente abstracto, subjetivo, e independiente del contenido de la Torá, el nombre de su novia es Iglesia, etc. Lo anterior demuestra que existe un falso Salvador al cual millones siguen hoy. Paralelamente, también se contraponen el sumo sacerdote Yeshua Amasías HB 7 y 8 del impío sacerdote Jasón, que ofició en la época de Antíoco. 2 Macabeos 4, 7, 20. Aconsejó y persiguió a aquellos que cumplían la Torá. 1 Macabeo 1, 41-64 y 2 Macabeos 6 y 7. Al mismo tiempo, el dragón de Apocalipsis es identificado como a Satanás. 12,9, que promueve la guerra contra aquellos que obedecen a la Torá. El dragón Satanás, salió a luchar contra el resto de sus hijos, aquellos
que obedecen los mandamientos de Elohim, es decir, la Torá, y dan testimonio de Yeshua. Apocalipsis 12, 17, véase Ap 14, 12. Al igual que Antíoco determinó la muerte de judíos celosos de la Torá, segundo Macabeos 6 y 7, Apocalipsis narra sobre la muerte de los siervos del Eterno. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar el alma de los que habían sido muertos por anunciar la palabra de Elohim, Torá y Yeshua, es decir, por haber dado testimonio. Ellos gritaban en alta voz: Soberano, Adonai Kadosh, el verdadero, ¿cuánto tiempo más esperar para que juzgues a los pueblos que viven en la tierra y vengues nuestra sangre? Entonces cada uno de ellos recibió una vestidura blanca, y se les dijo que esperas un poco más, hasta que el número total de sus compañeros de servicio sea alcanzado, sus hermanos que serán muertos como ellos lo fueron. Ap 6, 9, 11. En la época de Antíoco, la apostasía se extendió por todo Israel, pero hubo un remanente fiel. 1 Macabeos 1,62 y 63, 2, 42. En Apocalipsis, la bestia y la prostituta babilónica Ap 13 y 17 promueven la guerra contra el remanente fiel. Ap 12, aquellos que obedecen los mandamientos de la Torá de Elohim y dan testimonio de Yeshua. Ap 12, 17 y 14, 12. Ante la persecución de Antíoco, los judíos celosos huyeron al desierto. 1 Macabeos 2, 27, 29. Según el Apocalipsis, la mujer de Israel huirá al desierto para ser cuidada por Elohim. Ap 12,6. Yeshua profetizó sobre el fin de los tiempos y mencionó la abominación de la desolación, también descrita por Daniel. Mt 24, 15, 21 y DN 9, 27, 11, 31 y 12, 11. Ya hemos visto que la abominación de la desolación fue instalada por Antíoco en el templo en Jerusalén. 1 Macabeos 1, 54, y que tal evento se repetirá en los últimos días. Los 3 años y medio en que Antíoco se quedó profanando el templo tipifica el periodo de 3 años y medio de la gran tribulación, que terminará con la venida del Mesías para purificar el templo. El antimesías hará una alianza firme con los líderes por una semana de años, igual 7 años. En la mitad de la semana, igual 3 años y medio, dará fin al sacrificio y a la oferta de granos. En el caso de las cosas detestables, el desolador vendrá y continuará actuando hasta que la destrucción ya decretada sea vertida sobre el DN 9, 27. Excluye, sin embargo, el patio exterior del templo. No lo midas, porque él fue dado a los goyim gentiles. Ellos pisaron la ciudad santa Jerusalén durante 42 meses, 3 años y medio. 11,2. Y ella, la mujer igual de Israel, huyó al desierto, hacia un lugar que le fue preparado por Elohim, para que allí fuera cuidada durante 1260 días, 3 años y medio. Ab 12,6. Pero la mujer de Israel recibió el par de alas del gran águila, para que pudiese volar a su lugar en el desierto, donde será sostenida durante una estación, 2 estaciones y media, estación 3 años y medio, fuera de la presencia de la serpiente. Ab 12, 14. El dragón Satanás se levantará contra la mujer de Israel y saldrá para luchar contra el resto de sus hijos, aquellos que obedecen los mandamientos de Elohim, es decir, la Torá, y dan testimonio de Yeshua. Ab 12, 17, desde el tiempo de la retirada de la ofrenda quemada regular hasta la colocación de la abominación desoladora, habrá 1290 días, aproximadamente 3 años y medio. Daniel 12, 11. La bestia hablaba blasfemias y palabras arrogantes, y le fue dada autoridad para actuar durante 42 meses, 3 años y medio. 13,5. Después de 3 años y medio de profanación del templo en Jerusalén, Yehudá Maccabi Judas Macabeo recapturó y promovió la reconstrucción del templo, que es justamente el clímax de la historia de Hanukkah. Primero librero de Macabeos 4, 36, 61 y segundo Macabeos 10, 1, 8. De igual manera, el Masías restablecerá el templo en la era milenaria, y el remanente de los gentiles que atacaron Jerusalén tendrán que subir para adorar al Eterno en la fiesta de Sukkot. Yechezkel Ezequiel 40 a 48 y Sejarya Zacarías 14, 9, 21. Por último, la muerte de Antíoco segundo Macabeos 9 tipifica el juicio del Eterno sobre las 2 bestias. Ab 13, el antimesías y el falso profeta, así como sobre Babel Babilonia. Ab 18 y 19.
Todos estos personifican la rebelión contra la voluntad de Adonai establecida en su Torah y explicitada por Yeshua Mashiach. Para aquellos que viven contra la Torah y contra Yeshua, engañados por Babilonia, el falso sistema religioso, sigue la advertencia apocalíptica: pueblo, sal de ella, de Babel, para que ustedes no participen de sus pecados, para que no sean infectados por sus plagas, porque sus pecados forman una masa pegajosa que alcanza el cielo, y Elohim se acordó de sus crímenes. Giliana Apocalipsis 18, 45, que se trata de una paráfrasis de las profecías de Yesaya Isaías 48,20 y Yirmeyahu Jeremías 50,8, 51,6 y 9. El rabino James Skoptrim enseña que la fiesta de Hanukkah es un retrato de los últimos días, mediante el siguiente cuadro comparativo. Eventos de los últimos días. Eventos de los Macabeus. Apostasía 2TS 2,3, paganización 1 Mac 1, 11, 15, el otro Jesús 2,11, 3, 4, MT 7, 20, 23, el falso profeta que es la causa del pueblo seguir a la bestia. 13, 11, 18, 19, 20. El sacerdocio fue comprado por un cierto Jesús, que prefería ser llamado por su nombre griego Jasón, y lleva la bestia de Apocalipsis 13, que es un compuesto de los 4 animales de Daniel 7, comete la abominación de la desolación referida por Daniel MT. 24,15, 1, 4. La profanación del templo por Antíoco 1 Mac 1, 41, 64 y 2 Mac 6, 1, 6, tribulación MT 24, 9, 13, 29, mártires 2 Mac 6, 7, 31, 7, 4, 5, 18, 3 años y medio en que Yehuda tendrá que quedar prófugo en el desierto. LC 21, 20, 24, a 12 Judas Yehuda, su familia y sus aliados huyeron al desierto de Judea por 3 años. El Mesías es el Cohen sacerdote y el rey que prevalece a Yehuda. Judas fue Cohen sacerdote y rey, que por fin prevalece. El nuevo templo es dedicado. Es 40, 48, la fiesta de Sukkot. Cabañas tabernáculos es celebrada por el mundo en el reino ZC 14, 16, 19, el templo es rededicado a Adonai 1 Mac 4, 36, 61, 2 Mac 10, 1, 9, solo un pequeño remanente sellado será encontrado cuando regresa el Mesías. A 12, 17, 7, el arca revela su posición. 1 Mac 2 Mac 2, 4, 8, solo un vaso sellado por el sumo sacerdote se encuentra en el templo. Shabbat 21b. Palabras finales. Una era de apostasía, que proclama las advertencias apocalípticas a los que viven contra la Torá y contra Yeshua, engañados por Babilonia, el falso sistema religioso: pueblo mío, sal de ella, de Babel, para que ustedes no participen de sus pecados, para que no sean infectados por sus plagas, porque sus pecados forman una masa pegajosa que alcanza el cielo, y Elohim se acordó de sus crímenes. Giliana Ab 18, 45, se trata de una paráfrasis de las profecías de Yesayahu 48,20 y Yirmeyahu 50,8, 51,6 y 9. Que la celebración de la fiesta de Hanukkah no sea el mero recuerdo de acontecimientos del pasado, sino que traiga nuevo entendimiento sobre lo que nos aguarda en el porvenir. Como los nuevos macabeos del siglo XXI, preparémonos para el fin de los tiempos. El dragón se enojó contra la mujer y salió para luchar contra el resto de sus hijos, los que obedecen los mandamientos de Elohim y dan testimonio de Yeshua. 12, 17. Nota: es importante registrar que el judaísmo actual está bastante distante de las escrituras, no representando la fe bíblica vivida por Yeshua Mashiach y sus primeros talmidim discípulos. Nota: la cláusula y cambiar la Torá de Adonai consta en un antiguo texto hebreo, que se puede leer en el librero First Maccabees from an Old Hebrew Text, de James Skoptrim y Jeremías 8,8. Nota: esta equiparación se dio por el hecho de que los celosos no pudieron celebrar la fiesta de Sukkot cuando el templo estaba bajo dominio pagano. Así, cuando lo retomaron, optaron por igualar algunos de sus elementos como, por ejemplo, los 8 días festivos y las luces. Tzadok BD.
Para obtener más información sobre Biblia Torá viviente y del texto actualizado en arameo y hebreo, y para apoyar nuestra labor, con sus ofrendas diríjase a este sitio. http Torah viviente Olesam Israel Hay editor Moshe Ben Israel compañero de labores en Mashiach Yeshua nuestro Elohim.